van a ser de forma presencial. Eso significa que nosotros vamos a pasar esta materia, la clase teórica de forma virtual y la clase práctica en clínicas de forma presencial. Si bien la clase práctica está dividido en un preclínico y un clínico, pues la parte preclínica vamos a seguirlo haciendo de forma virtual porque es una cosa bastante sencilla y simple lo que es el preclínico. No amerita asistir a la facultad porque, bueno, nosotros necesitamos para poder hacer este preclínico simplemente un laboratorio, no una clínica, donde vamos a hacer la representación de algunos músculos de la masticación sobre un cráneo y básicamente pues no necesitamos una clínica, necesitamos un aula. Entonces con el otro docente, que es el doctor Horacio Rivera, hemos quedado de que este preclínico lo vamos a hacer de forma virtual, de tal forma que la parte clínica, que ya les vamos a comunicar nosotros la fecha exacta, les vamos a iniciar sobre pacientes, más o menos dentro de un mes, de una vez de que termine este preclínico, ¿ya? Las clases teóricas siempre van a ser en este horario, de 20 a 21:30, los días miércoles. Es por eso que ustedes deben de fijarse bien y deben de saber también de que los exámenes teóricos que van a ser también de forma presencial, ya no va a haber nada virtual, va a ser todo presencial, se deben realizar siempre en el horario de las clases teóricas. Eso significa que nosotros, nuestro primer parcial, nuestro segundo parcial y nuestro final de la materia de oclusión, vamos a tomarlos en la Facultad de Odontología, en el aula que yo les voy a decir. Ya nos vamos a organizar. Todas las materias van a tomar los exámenes de forma presencial y se tiene que respetar los horarios teóricos, ¿ya? Entonces, ustedes deben de saber de que los horarios no se pueden modificar. Las únicas personas que podrían modificar este horario serían las autoridades de la facultad, porque nosotros no lo podemos hacer, porque esto ya viene bajo un cronograma hecho, ¿no?, desde las jefaturas, en este caso de la jefatura de clínicas, ¿sí? Entonces, queda claro de que a veces cuando ustedes leen, porque eso es lo que normalmente pasa, les dan un rol de exámenes y cuando ustedes se fijan de la materia de oclusión, por algún motivo, algún tema de equivocación del que hizo esto, pues a veces resulta el examen de oclusión día jueves. Pero nosotros no vamos a dar el examen día jueves. Nosotros debemos respetar nuestra clase teórica y nuestra clase teórica siempre va a ser el día miércoles y nuestro examen siempre van a ser los días miércoles. Quiero que quede bien claro eso. Entonces, bajo esas aclaraciones, también quiero decirles de que todos los exámenes prácticos o todos los repasos prácticos que nosotros vamos a tomar son de carácter acumulativo, lo que significa que todos los estudiantes deben rendir la clase, los exámenes prácticos, perdón, y también deben de saber ustedes que las clases prácticas clínicas, ¿sí?, cuando nosotros estemos en la clínica, es de carácter obligatorio, ¿sí? No hay que yo no vine y no sé qué pasó. La clase teórica, si ustedes quieren, asisten y si no, no. Pero la clase práctica siempre debe ser en una asistencia al 100%, ¿ya? La clase práctica. Por eso en la clase práctica nosotros vamos a tomar lista, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a iniciar con nuestra clase teórica y al finalizar vamos a hacer algunas recomendaciones, vamos a darles algunas sugerencias para que ustedes realicen su trabajo práctico, preclínico, ya que lo vamos a hacer por grupos. Cada uno de ustedes se ha inscrito a un día específico. Los horarios de práctica son los lunes, de 2 a 3 y media es un grupo, de 3 y media a 5 es otro, de 5 a 6 y media es otro. Son 3 grupos los días lunes, los días miércoles de igual manera, de 2 a 3 y media un grupo, de 3 y media a 5 otro, de 5 a 6 y media otro, ¿sí? Y existe un grupo, jóvenes, de 6 y media a 8, ¿sí?, que lamentablemente ese grupo lo vamos a tener que anular
Anular, ¿por qué? Porque si bien las clases teóricas son de carácter virtual, pues obviamente nosotros no vamos a poder pues hacer la clase práctica hasta las 8 y de dónde y cómo vamos a hacer para pasar las clases teóricas con ese grupo y mi persona, pues yo tengo que regresar, digamos, a mi casa para que podamos eh, utilizar la computadora y podamos dar la teoría. Entonces, es por eso que ese grupo, el último grupo, debe de acomodarse y unirse a los diferentes grupos que existen, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, el último grupo de 6:30 a 8, vamos a tener que ustedes se van a tener que repartir en el horario que ustedes quieran, ese grupo solamente. ¿Por qué les digo? Les vuelvo a repetir, porque tenemos que pasar nuestra clase teórica de forma virtual y no nos alcanza el tiempo para poder hacer las dos cosas a la vez, ¿sí? Porque ustedes tendrán que retirarse a sus casas para poder escuchar la clase y yo también, ¿sí? Entonces, ese grupo, que sería el grupo 7, no sé si es Q o P, en este momento no estoy... B7, doctor. ¿Cuál? El B7. Ah, ya, el B7, Sí. entonces nos vamos a repartir, o ustedes pueden elegir el horario que ustedes quieran, el día lunes o el día miércoles, por favor. Sí, eso lo vamos a ir viendo con calma, no es para que se estén eh, asustando o que digan ahora qué hacemos, ¿no? Vamos a hacer vamos a ser lo más sencillo posible de poder acomodar en los horarios que ustedes quieran. ¿Sí? Perfecto. Entonces, bajo esas aclaraciones, vamos a dar inicio a nuestra clase teórica, perdón, ¿sí? Donde vamos a hablar de los conceptos básicos de lo que es la materia de oclusión. ¿Logran ver la pantalla? ¿Se ve? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Muy bien. Comentarles que la materia de oclusión es una materia bastante nueva, relativamente nueva dentro de lo que es nuestra facultad de odontología. Es una materia que se viene impartiendo ya hace unos 10 años atrás, ¿sí? Comentarles también que oclusión hoy en día es la parte más importante dentro del campo de lo que es la rehabilitación, dentro del campo de lo que es la operatoria y dentro del campo de lo que es la cirugía. Entonces, es en ese sentido que ustedes deben prestar la mayor atención posible porque esto es la base para que ustedes puedan entender lo que es oclusión, ¿sí? Entender lo que es la rehabilitación, entender lo que es odontología. ¿Sí? Odontología no solamente es mirar los dientes, sino que también tengo que mirar todo lo que acontece y lo que pasa alrededor de lo que están las piezas dentarias. Es decir, tengo que fijarme en los huesos, tengo que fijarme en la articulación temporomandibular, tengo que fijarme en los músculos de la masticación, porque son la base fundamental para entender lo que es oclusión. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos entender esto, pues obviamente tenemos que entender lo que es el sistema estomatognático para entender lo que es oclusión. ¿Sí? Les decía que es una materia importante, se ha convertido en una materia importantísima en la carrera de odontología, porque ustedes van a ver, los que van a hacer las distintas especialidades dentro de lo que es el campo de la odontología, pues ustedes van a llevar en todas las especialidades que hagan, ya sea en odontopediatría, la especialidad de ortodoncia, de rehabilitación oral estética, de implantología, de cirugía ortognática, van a llevar la materia de oclusión 1 y oclusión 2 en los posgrados. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es adelantarnos un poco para que ustedes puedan entender esto y les sea más fácil cuando tengan que hacer las distintas especialidades y obviamente para poder entender lo que es la odontología y en la parte de la rehabilitación, que es lo que más hacemos en la facultad, ¿sí? Muy bien, entonces, cuando hablamos nosotros de oclusión, hablamos de los fundamentos de lo que es la oclusión, vamos a decir que la oclusión es la acción y el efecto de ocluir, es decir, de cerrar la boca, de que los dientes, tanto superiores como los inferiores, contacten. El contacto
de los dientes superiores con los dientes inferiores, a eso nosotros denominamos lo que es oclusión, ¿sí? Cuando ustedes cierran la boca y los dientes contactan, hablamos de la terminología de lo que es oclusión. La acción o el efecto de contactar las piezas dentarias, tanto del maxilar superior como del maxilar inferior, ¿sí? Si nosotros nos imaginamos y hacemos este ejercicio de abrir la boca y cerrar la boca, ese efecto de ocluir, de contactar las piezas dentarias con las superiores y las superiores con las inferiores, perdón, pues obviamente a eso se denomina oclusión, ¿sí? Acá tenemos un claro ejemplo de lo que es la oclusión. El contacto que tienen las piezas dentarias, tanto superiores con las piezas dentarias inferiores. Ese concepto creo que ya nosotros lo habíamos visto en algún lugar, creo que ya lo habíamos escuchado en algún lugar, ¿sí? Y si no me equivoco, y para recordarles un poco, ese concepto ustedes lo han escuchado en anatomía dentaria. Cuando ustedes analizaron pieza por pieza, estudiaron pieza por pieza y la relacionaron las superiores con las inferiores, y ese efecto de chocar las piezas dentarias superiores con las inferiores se llama ocluir u oclusión, ¿sí? Pero este contacto que nosotros estamos analizando, eso que están viendo en la fotografía, pues es un contacto de manera estática, por así decir, ¿sí? Entonces, si yo digo que la oclusión es la acción o efecto de cerrar la boca y de que las piezas ocluyan, pues esa es una relación de manera estática, ¿sí? Estática, sin movimiento, donde yo de esa manera estática yo podría estudiar algunas cosas que yo ya sé y las he escuchado también en algún momento de mi vida universitaria, donde veo que de manera estática puedo estudiar lo que es la clasificación de Angle, puedo estudiar lo que es la relación de los molares, la relación que tienen los caninos, la relación que tiene el sector anterior de manera estática, y digo, acá Angle estudió lo que son las llaves molares como clase 1, clase 2, clase 3, cuando las piezas contactaban entre sí. También Angle estudió lo que es la relación contactante del canino superior con el canino inferior y el primer premolar, denominando clase 1, clase 2 o clase 3, y la relación anterior, donde se analiza lo que es el overbite y el overjet, ¿sí? Ahora bien, eso es de manera estática, pero ahora tenemos nosotros que adjuntar a ese concepto que teníamos de manera inicial, pues que oclusión no solamente es el efecto, ¿no?, de unir las piezas dentarias, sino que también es el dinamismo, perdón, que tienen las piezas dentarias cuando ocluyen, ¿sí? Ahora les voy a explicar, ¿ya? Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Lo que quiero decir, para que ustedes entiendan ahora lo que es ese concepto, que para poder entender lo que es oclusión, yo necesito entender la importancia que tiene el sistema estomatognático. Si bien hasta el momento nosotros como odontólogos pensamos que solamente tenemos que mirar los dientes, curar los dientes, ver cómo están los dientes, pues estamos equivocados, porque el odontólogo no solamente se tiene que ocupar de solo mirar las piezas dentarias, sino también tiene que mirar todo lo que acontece o lo que pasa alrededor de las piezas dentarias. Entonces, ese conjunto de partes denominado sistema estomatognático, formado por huesos, por dientes, por articulación temporomandibular, por músculos, por lengua, ¿sí?, se denomina ese conjunto de partes sistema estomatognático. Y un autor importantísimo dentro de lo que es la oclusión, como es el señor Peter Dawson, en el año 2009, él indica que para ser doctor de dientes, es decir, doctor en odontología, uno debe ser primero doctor del sistema estomatognático, ¿sí? Entonces significa que yo como odontólogo necesito conocer lo que son los huesos, lo que son los músculos, lo que es la articulación temporomandibular, lo que son las piezas dentarias y lo que es, digamos, la funcionalidad de esto para entender lo que es oclusión, ¿sí? Muy bien, nosotros vamos desglosando. Yo cuando estudiaba en la facultad decía, ¿para qué estoy llevando embriología? ¿Para qué llevo arcos faríngeos? ¿Para qué yo analizo todo ese tipo de cosas? No le encuentro sentido. Pero resulta
que pues obviamente si a mí me están diciendo que hay un concepto que dice que para ser odontólogo, para ser doctor de dientes, debo ser doctor del sistema estomatognático, entonces debo conocer al detalle lo que es los maxilares, es decir, la parte ósea, desde el punto de vista de su origen, de su crecimiento, de su formación, para que yo pueda entender lo que es ese hueso, tanto el maxilar superior como el maxilar inferior. Debo conocer lo que son los dientes desde la dentición netamente temporaria, dentición mixta y dentición permanente. Debo conocer lo que es la articulación temporomandibular. Debo conocer lo que son los músculos de la masticación para entender lo que es oclusión. ¿Sí? Entonces, no debemos olvidarnos de este concepto que yo siempre lo repito y lo van a ir escuchando en el transcurso de todo este tiempo que vamos a estar juntos en la materia, pues que para ser doctor en odontología tengo que ser doctor del sistema estomatognático. Eso no se deben olvidar y no deben de ser odontólogos del montón, ¿sí? Nosotros queremos formar odontólogos que salgan con criterio, que salgan con buenas evaluaciones clínicas desde el punto de vista, digamos, de hacer, por ejemplo, una auscultación, de hacer una palpación, ¿no? Porque les vuelvo a repetir, odontólogo no solamente es mirarle los dientes, le falta dientes, le tomo un molde, mando al protecista, el protecista que haga lo que sea, yo vengo y le coloco una placa, una corona, un diente, que después de un tiempo fracasa. ¿Fracasa por qué? Porque yo no he podido ver ese conjunto de partes que está alrededor de los dientes que tiene que ver mucho en una rehabilitación, ¿sí? Entonces, esas partes del sistema estomatognático que las vamos a estudiar van a ser la articulación temporomandibular, los músculos y ligamentos y obviamente lo que son las piezas dentarias. Y acá viene nuestro primer trabajo práctico que lo vamos a hacer de forma grupal y de forma virtual, es decir, ustedes lo van a hacer en su casa, lo van a hacer en grupos. Ustedes tienen grupos que se han inscrito los días lunes, los días miércoles en los distintos horarios. Entonces se supone que seguramente ustedes para conocerse se quedarán después de la clase y dirán, ¿quiénes son del grupo A1, A2, A3, A5? No sé. Entonces, decirles de que ustedes deben formar grupos, subgrupos de 3 o 4 personas máximo, ¿sí? 3 o 4 personas máximo, ¿sí? Y ahí también viene el detalle, podemos ser 5, estoy diciendo, de 3 a 4 personas, no pueden ser más, ¿sí? Eso tienen que entender. Entonces, normalmente cada grupo son de 12 personas. Entonces, si digo de 3 o 4 personas, vamos a formar 3 grupos, vamos a formar 4 grupos, los cuales deben de conseguir un cráneo, ¿sí? Un cráneo, ¿ya? Donde vamos a colocar los músculos de la masticación, ¿sí? Los músculos importantes de la masticación, que son el temporal, macetero, pterygoideo interno y pterygoideo externo. Obviamente, para poder colocar estos músculos, ya, ustedes van a representar esos músculos sobre lo que es este cráneo con la ayuda de plastilina. ¿De qué color? De color rojo. Pueden utilizar con una combinación de color blanco para darle una diferenciación entre lo que es el músculo y el ligamento. Y pues obviamente voy a colocar, ¿no? Y empezar a colocar sobre este mi cráneo los 4 músculos importantes de la masticación: temporal, macetero, pterygoideo interno y pterygoideo externo, ¿sí? Que son las cosas que debemos de saber para entender lo que es la materia, ¿sí? Para entender qué importante es conocer los músculos de la masticación para saber qué es lo que le está pasando a mi paciente. ¿Qué es lo que pasa en la articulación temporomandibular? Todo es una cadena. Lo que pasa en los dientes repercute en los músculos y esto repercute en la articulación temporomandibular. ¿Sí? Pacientes con dolor facial, pacientes con dolor de cabeza, no son nada más que dolores musculares debido a una hiperactividad muscular que a veces se dan cuando las piezas dentarias tienen algún contacto prematuro o tienen algún problema. ¿Sí? Que a veces nosotros mismos lo ocasionamos. A veces nosotros colocamos coronas que están fuera de la oclusión y obviamente
esas coronas van a generar contactos indeseados y eso va a desencadenar un problema serio. ¿Sí? Muy bien, entonces, más o menos, vamos ya dándole las pautas que ustedes tienen que hacer, ¿sí? Hacerse sus grupos, ¿sí? Y alguien me dice, yo no quiero grupo, quiero trabajar solo, pues lo hace solo, ya, eso es un tema de cada uno, ¿no? O sea, lo estoy diciendo un grupo mínimo de 3, mejor dicho, un grupo máximo 3 o 4 personas, y si no quiero estar en ningún grupo, pues yo quiero hacerlo solo, lo hago solo, yo no tengo ningún problema, pero no pueden ser más de 5 personas, ¿sí? Ya, no tengo amigos, no sé con quién hacer, pues lo hago solo si yo quiero hacerlo, ¿sí? Entonces, eso ya es un tema de ustedes. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de oclusión, ¿sí? Partiendo desde este punto, pues obviamente, cuando yo hablo de oclusión, me refiero a todas las relaciones estáticas y dinámicas entre lo que son las superficies oclusales y entre estos y los demás componentes del sistema estomatognático. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando una persona hace el acto de ocluir, de cerrar las piezas dentarias y contactar las superiores con las inferiores, pues no solamente se queda ahí, sino que existe un dinamismo de la oclusión. Es decir, la persona, ustedes, los pacientes, hacen movimientos hacia adelante y hacia los costados de su mandíbula, a eso se llama dinamismo. Entonces, decir que oclusión se refiere a todas las relaciones estáticas y dinámicas entre las superficies oclusales y entre los componentes del sistema estomatognático sería el concepto aceptable para poder definir lo que es oclusión. ¿Sí? Porque no solamente oclusión, ya, si bien sabemos que oclusión es la acción o efecto de chocar los dientes superiores con los inferiores, ahí tenemos que agregarle el dinamismo que tiene la oclusión. El dinamismo es la lateralidad y la protrusión o cuando la mandíbula se va hacia adelante en el momento de la masticación. ¿Sí? Nuestra boca no solamente hace movimientos verticales cuando nosotros abrimos y cerramos la boca, sino que también hace movimientos laterales y protrusivos. Protrusión es hacia adelante. Cuando yo mastico, hago esos movimientos, ¿sí? Entonces, oclusión se refiere a todas las relaciones estáticas y dinámicas entre las superficies oclusales y entre los componentes del sistema estomatognático. Ese es el concepto que ustedes deben de manejar cuando hablamos oclusión. Ahora, si yo les pregunto qué es oclusión y ustedes me ponen oclusión es el contacto de las piezas dentarias superiores con las inferiores, está bien, pero estamos hablando de que a ese concepto básico que ustedes tenían, tienen que agregarle que aparte de la relación estática del contacto que tienen las piezas dentarias, también la oclusión tiene movilidad, es decir, la mandíbula se mueve hacia adelante y hacia los costados, dándole el dinamismo a la oclusión, ¿no? Y obviamente a todos los componentes del sistema estomatognático. ¿Sí? Ese concepto, Stefanello Busato en el año 2005 hizo este concepto, ¿no? Englobando todo lo que hemos visto hace un momento. Que para ser odontólogo debo ser doctor del sistema estomatognático. Para entender oclusión debo ser doctor del sistema estomatognático. Para dar el concepto de oclusión tengo que incluir a ese mi concepto de oclusión lo que es el sistema estomatognático. Debo decir que es una relación estática y dinámica. ¿Sí? Cuando yo les dije relación estática me refería a esto, cuando las piezas contactan las superiores con las inferiores, pues es una relación estática, donde un autor hubo quien hizo una descripción de forma estática, haciendo lo que es la clasificación de Angle, donde se estudió las llaves molares, caninas. Pero a ese concepto tenemos que decir que esta boca, esa mandíbula, que es el único hueso móvil, porque es la mandíbula la que se mueve, hace movimientos laterales y protrusivos. Y al concepto que estamos analizando debemos agregarle el dinamismo de la oclusión. ¿Gracias a quién se produce ese dinamismo de la oclusión? A los músculos de la masticación. Por eso es fundamental que nosotros empecemos a trabajar sobre los músculos de la masticación para entender todo esto. ¿Está claro hasta acá, jóvenes? Sí, doctor. ¿Está claro ahí? ¿Seguro? Sí, doctor. Sí, doctor. Yo tengo en el grupo 91 miembros, ¿sí? De los cuales de estos 91 miembros, no sé por qué se inscriben a grupos que no les corresponde a algunos pensando de que van a poder ver los exámenes, ¿qué será pues, no? Pero los únicos que se
que se perjudican son ellos mismos, porque aquellos que copian, aquellos que buscan la manera de pasar con facilidad, pues para los odontólogos que ejercen la profesión, pues obviamente nos viene bien, porque esa gente que copia, lamentablemente a veces no puede ejercer por la falta de conocimiento. Entonces, qué importante es estudiar, qué importante es tener una metodología de estudio, qué importante es dedicarle horas al estudio, ¿no? Eh, es lo que yo siempre les decía y les comento, ¿no? Antes, cuando estudiábamos en mi época, ¿sí? Yo egresé el año, hace muchos años atrás, ¿qué año egresado? El año 98. En mi época, pucha, era una competencia, quién era el mejor estudiante, quién sacaba mejores notas, ¿no? Quién estudiaba más, dónde nos reuníamos para estudiar y todo eso, ¿no? Entonces, qué importante es todo eso, jóvenes. Yo, la verdad, quedo sorprendido a veces cuando hay estudiantes que me llaman y me dicen, doctor, mañana es el parcial. Sí, les digo, ya me voy a poner a estudiar. ¿Qué van a aprender en un día? O sea, digo, en un día nada. Entonces, en los exámenes siempre encuentro gente que copia, anulo sus exámenes, vienen, me ruegan, doctor, por favor, no sea así, por su culpa yo no voy a pasar a 5º año, me echan la culpa a mí como si yo tuviera la culpa de lo que no estudian, digamos, ¿no? Entonces, jóvenes, es importante que ustedes estudien, están ya en un 3er año. Ahora que ustedes tienen la facilidad de estar yendo a las clínicas, de estar asistiendo de forma presencial a los preclínicos, pues aprovechen de la mejor manera, ¿sí? Como dicen, rájense estudiando, ¿sí? Aquí tengo algunas caras conocidas, por ejemplo, ¿sí? Está Camila. Aquí hay varias personas que conozco que han pasado conmigo. Creo que han pasado materiales, patologías estomatológicas, ya los nombres son muy comunes. Ya estamos repitiendo varios nombres. Muy bien. Entonces, ese es el concepto que debemos manejar. Cuando yo les pregunte qué es oclusión, ustedes tienen que responder eso. ¿Qué es oclusión dentaria? Es aquella relación de contacto funcional entre las piezas dentarias superiores e inferiores en el momento de cierre. Acá, por ejemplo, Manfries y Botti en el año 2006 hacen esta definición, porque hay diferentes autores que hacen definiciones, pero prácticamente es lo mismo, porque aquí dice, es aquella relación de contacto funcional. ¿Qué es contacto funcional? Cuando yo hablo de función, pues obviamente me estoy refiriendo al movimiento que tiene la mandíbula de protrusión y lateralidad, al dinamismo de la oclusión, que también Stefanello y Busato en el año 2005 hicieron esa definición. Oclusión se refiere a todas las relaciones estáticas y dinámicas entre las superficies oclusales. Este otro autor dice al contacto funcional entre las piezas dentarias, ¿sí? Superiores con las inferiores. Entonces, qué importante es entender, qué importante es darse cuenta de que la terminología, utilizando una sola palabra, puedo decir mucho, ¿sí? Entonces, ese es el concepto de lo que es oclusión, ¿sí? Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de la clasificación de las oclusiones dentarias, ¿sí? Vamos a ver de que existen 3 tipos de oclusión, ¿ya? Oclusión ideal, óptima o terapéutica, oclusión fisiológica u oclusión normal, oclusión no fisiológica u oclusión traumática. Esos son los 3 tipos de oclusión que puede tener una persona, ¿sí? Una oclusión ideal u óptima, una oclusión fisiológica u oclusión normal, o una oclusión no fisiológica o oclusión traumática. Básicamente aquí lo que yo puedo ver son una especie de cuadritos, una especie de ladrillitos, ¿sí? Donde si yo quiero que la oclusión sea óptima o terapéutica, pues obviamente los componentes del sistema estomatognático deben estar ordenados de tal manera que pues estos funcionen y actúen de manera sincronizada, donde la normalidad tanto anatómica como funcional va a ser ideal y donde va a haber ausencia de sintomatología disfuncional. Cuando todo anda bien,
pues el paciente no va a tener ningún problema, ¿sí? Cuando yo hablo de sintomatología, pues el tema es así. Aquella persona que tiene problemas en su oclusión, obviamente tiene problemas en su articulación temporomandibular y obviamente tiene problemas en los músculos de la masticación. Es una cadena. Todo lo que pasa a nivel de las piezas dentarias es el reflejo de lo que es nuestra articulación temporomandibular. Si hay alguna persona en este momento que me está escuchando que es estudiante de la Facultad de Odontología y que él indica que cuando abre la boca siente un ruido, un chasquido, una crepitación en la articulación temporomandibular cerca del conducto auditivo externo, donde manifiesta un dolor a la apertura, a la funcionalidad, a la masticación, es pues porque está teniendo una oclusión traumática, es decir, no existe una correcta relación entre lo que son sus piezas dentarias con el correcto funcionamiento de los músculos y el correcto funcionamiento de la articulación temporomandibular. Todo es una cadena. Si hay algún problema en los dientes, hay un problema en la articulación temporomandibular. Entonces, si alguien tiene ese ruido, chasquido, crepitación, molestias y demás, es porque está teniendo problema a nivel de las piezas dentarias. ¿Sí? Para que todo ande bien, necesitamos que todo esté bien ordenado. El sistema muscular, la articulación temporomandibular, los dientes que hacen la oclusión y todo lo que es la parte periodontal. Pero si aquí nosotros observamos ya una imagen un poco ya más distorsionada y aquí muchísimo más, donde podemos decir que la oclusión, hay una oclusión, digamos, fisiológica u oclusión normal, ¿sí? Debemos de saber que el organismo es capaz de adaptarse a diversos grados de problemas que tenemos a nivel de lo que es las piezas dentarias, no solamente a nivel de las piezas dentarias, sino también de algunas otras cosas que pasan en el cuerpo humano. El cuerpo humano es capaz de adaptarse. Entonces, muchas oclusiones, pues obviamente se adaptan a ciertos grados de maloclusión anatómica, donde hay ausencia de síntomas y presencia de posibles signos clínicos, porque aquí podemos observar, si bien nuestro sistema estomatognático está un poco desordenado, pero el cuerpo humano es capaz de adaptarse a diversos grados de maloclusión anatómica, y es lo que nos pasa. Si bien yo tengo un pequeño problema, digamos, de mi oclusión, pero mi organismo ha sabido adaptarse a ese problema de la maloclusión y vivo sin sintomatología disfuncional. Por el contrario, cuando yo hablo de una oclusión no fisiológica u oclusión traumática, pues me estoy refiriendo, como ustedes están viendo aquí, estas imágenes, estos dibujitos acá totalmente desordenado, la parte muscular, los dientes por acá, la ATM por acá, el periodonto. Esas personas van a tener una sintomatología disfuncional, es decir, problemas en su articulación temporomandibular, asociada a condiciones de trastornos en la articulación temporomandibular, ¿sí? Entonces, decirles a ustedes que existen tres tipos de oclusiones: oclusión óptima terapéutica, oclusión fisiológica o oclusión normal y una oclusión no fisiológica o oclusión traumática, pues básicamente nos estamos refiriendo a que estos componentes del sistema estomatognático, si bien en una oclusión ideal u óptima están ordenados de forma ideal, en una oclusión fisiológica o oclusión normal existe un cierto grado de desorden, pero existen los grados de adaptabilidad que tiene el cuerpo humano, y finalmente tenemos acá una oclusión traumática, donde todos los componentes están desordenados y esto va a manifestar un problema serio en la articulación temporomandibular. Esas personas que cuando abren la boca se les quiere trabar la mandíbula y no pueden cerrar y tienen que ayudarse con su mano para poder cerrar la boca. Aquellas personas que no pueden abrir correctamente la boca porque les duele los músculos, la articulación. Aquellas personas que dicen, me duele cuando mastico, tengo problemas, son aquellas que tienen una oclusión traumática, una oclusión donde las piezas dentarias, los componentes del sistema estomatognático están totalmente desordenados. Todo parte de las piezas dentarias, ¿sí? Para que todo empiece a funcionar mal. ¿Sí? Qué importante es rehabilitar correctamente. Qué importante es saber la oclusión. ¿Por qué? Porque nosotros mismos como odontólogos podemos causar iatrogenias, ¿sí? Ocasionarle un problema a un paciente, ¿sí? Por ejemplo,
Y esto nos ha pasado a todos, ¿sí? Uno va al odontólogo, le cura una caries, le pone su obturación, ¿sí? Ustedes han llevado materiales dentales, ya sea de amalgama, de resina, de lo que ustedes quieran, ¿sí? Y cuando yo hago oclusión, cuando yo hago el contacto de las piezas dentarias superiores con las inferiores, ¿sí? Me encuentro y digo, doctor, ¿sabe qué? Lo siento raro, no está como era antes, ¿sí? Y si el doctor a mí me dice, no señora o joven, señorita, no, tranquilo, eso es hasta que usted se adapte y esto va a mejorar, va a funcionar igual, y usted tranquilícese, no va a pasar nada. Y es cierto, o sea, después de unos días o un par de horas o días, empiezo a perder, digamos, esa molestia, ¿sí? Ya no encuentro esa molestia que tenía. ¿Qué habrá pasado? ¿Se habrá desgastado la pieza dentaria? ¿Habrá habido algo mágico que pasó ahí? El doctor es mago, ¿sí? Dijo que se iba a pasar y se pasó. ¿Será que pudo desgastarse la pieza dentaria? No. Lo que pasó es pues que nuestra mandíbula trata de obviar los puntos de contacto indeseados y tiene que cambiar de posición. Gracias a los músculos que nosotros tenemos, es que nuestra mandíbula cambia un poquito de posición. Puede irse hacia el lado derecho, o puede irse un poquito hacia el lado izquierdo, o puede adelantarse un poco para obviar ese punto de contacto. Y si la mandíbula se sale del lugar de donde inicialmente era el correcto, por ese contacto que yo le he generado, pues obviamente vamos a presentar, el paciente va a presentar una disfunción de la articulación temporomandibular, un problema en la articulación temporomandibular. ¿Sí? ¿Está claro, jóvenes? Sí, doctor, está entendido. Sí, doctor. Perfecto. Entonces, oclusión en odontología. Máxima intercuspidación de las piezas dentarias posteriores, superiores e inferiores, donde las cúspides deben contactar fosa cúspides con rebordes marginales, y aquí no vamos a entrar en detalle porque ustedes saben que es una cúspide, que es una fosa, que es un reborde marginal, donde todo tiene que contactar de manera correcta, ¿sí? Y cuando hablamos de oclusión, siempre ustedes van a escuchar hablar que oclusión es el contacto de las piezas dentarias en el sector posterior, donde hay una máxima intercuspidación, donde las cúspides ocluyen con sus fosas, con los rebordes marginales, pero nos olvidamos de los dientes anteriores, porque la oclusión es un todo, no es solamente un sector. Entonces, tenemos que hablar también de los dientes anteriores. Por eso aquí les digo, ¿y dónde quedan los dientes anteriores? Los dientes anteriores también tienen que ver mucho. Es importante considerar en la oclusión el componente anterior, es decir, el sector de las piezas dentarias del sector anterior, que se conoce con el nombre de guía anterior. Guía anterior no es nada más que el overbite y el overjet. Perdón. A ver, aquí por ejemplo, voy a ver. Está la estudiante Chaca Gina Octavia. Sí, doctor. Perdón. ¿Me puede usted decir, cuando yo hablo de guía anterior, para recordarles un poco a sus compañeros, hablo de guía anterior y digo, no podemos olvidarnos de los dientes del sector anterior? Entonces, hablo de lo que es el overbite y el overjet. ¿Qué es el overbite, señorita? Si no se acuerda, me dice, no sé, y listo. No sé, doctor, disculpe. Muy bien. Nayeli Méndez Mérida, ¿está ahí? Sí, doctor. ¿Qué es el overbite? No busquen en sus celulares qué es overbite, overjet. O sea, a ver, veremos qué es, a ver si se acuerdan. O, si no se acuerdan, no me acuerdo, doctor. O sea, creo que era esto. No sé, a ver, un poquito para despertar. Por eso, doctor, no me acuerdo igual. No se acuerden. Tambo Soria Camila Sofía. ¿Está ahí? Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Usted sabe qué es el overbite?
Mm, ¿Se acuerdan? no me acuerdo exactamente, doctor. Román Escobar José Walter. No me acuerdo, doctor. Yo sé quién se va a acordar. Adita Paxi. ¿Está? ¿Quién de ustedes sabe lo que es el overbite? Doctor, el overbite, si no me equivoco, es cuando los dientes, los superiores están delante de los inferiores. O sea, está sobresaliente. Ajá. Ya. Sí. ¿El overjet? ¿Se acuerda? La superposición que tienen. Bueno, jóvenes, ustedes están mirando esta imagen, ¿sí? Están viendo esta imagen donde observamos el sector anterior. Por eso lo que estamos viendo es esto. Dice, qué importante es que nosotros, aparte de observar lo que pasa en el sector posterior, también observemos lo que es el sector anterior. Entonces, en el sector anterior nos vamos a referir a estas piezas, al entrecruzamiento que tienen las piezas, porque cuando una persona abre y cierra la boca, en el sector anterior, es decir, a nivel de los incisivos, los dientes se entrecruzan, ¿sí? Miren, esta persona ha cerrado la boca y los dientes se han entrecruzado. Los dientes superiores normalmente deben entrecruzarse, ¿no? Deben entrecruzar al diente inferior, ¿sí? Y el overbite se considera como la distancia en milímetros del entrecruzamiento vertical. Es decir, cuánto es que se entrecruzan estas piezas dentarias. ¿Se puede medir? Sí, se puede medir. Yo le digo al paciente, cierre la boca y con un lápiz marco, ¿no? Tomando en cuenta el borde incisal del incisivo superior, prolongo hacia la cara vestibular, marco, hago una rayita ahí y le digo, abra la boca. Y lo que yo mido es de este puntito que he marcado al borde incisal del incisivo inferior y esa es la cantidad de entrecruzamiento vertical que recibe el nombre de overbite y que lo normal es de 2 a 3 milímetros para considerarse normal. Y ahí vienen, digamos, los problemas, ¿no? O sea, hay personas que tienen poco overbite, otros tienen mucho overbite y eso depende mucho de las biotipologías de cada persona, depende de muchos factores que si hablaríamos no terminaríamos de hablar toda la noche, ¿sí? Y ustedes están preocupados deben decir, no, ¿a qué hora va a terminar este doctor? Ya va a dar Masterchef, ya va a terminar, ahorita se va a ir no sé quién. Deben estar preocupados de ver sus novelas, no sé, pero vamos a terminar ya un ratito más. Ese es el overbite. ¿Y el overjet qué es? El overjet es el entrecruzamiento también de las piezas dentarias, pero en sentido horizontal, es decir, cuánto es que tiene esta separación entre lo que es la cara palatina del incisivo superior con la cara vestibular del incisivo inferior. Esa distancia que se puede medir en milímetros, lo normal debe ser de 1 a 2 milímetros. Ese es el overjet, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de guía anterior, estamos hablando de dos cosas fundamentales, el overbite y el overjet. El overbite, considerado como entrecruzamiento vertical, los dientes se entrecruzan de forma vertical que se mide en milímetros, y el overjet es el entrecruzamiento horizontal que también se mide en milímetros, que es de 1 a 2 milímetros, y que las variaciones nos estarían indicando un problema, ¿sí? Que eso lo van a describir y lo van a estudiar mucho mejor en ortodoncia, ¿ya? Entonces, qué importante es poder analizar el sector anterior también, porque no podemos dejarlo de lado, ¿sí? ¿Sí? Cuando yo haga una rehabilitación, y esto también tiene que quedar claro, jóvenes, yo estoy estudiando 5 años, odontología. Yo soy el doctor del sistema estomatognático. Y obviamente yo tengo mi colaborador, que es un protesista dental, quien es el que debe recibir las instrucciones mías y no las instrucciones de él hacia ustedes, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos de nuestros colegas han estudiado 5 años para tomar impresiones,
mandar al protecista y el protecista hace lo que quiere y todavía le dice, va a ser así, doctor, va a ser esto, 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 y me manda una prótesis y yo no he tomado en cuenta la oclusión, no he tomado en cuenta el overbite del overjet, la guía anterior. Ellos lo acomodan como quieren. Y yo tengo que ser un odontólogo ¿no? Que debo de indicar al protecista qué es lo que debe hacer. Y no al protecista indicarme a mí. ¿Sí? Porque yo también decía, 5 años estoy en la facultad para tomar impresiones. 5 años he estudiado para hacer una cavidad y para poder poner una resina, una tapadura de amalgama. Lo consideraba mucho tiempo para poder hacer eso, ¿sí? Pero era porque yo tenía poca visión, ¿sí? O ahora, por ejemplo, ustedes ven una boca y lo primero que van a ver por el conocimiento que ustedes tienen es ver hasta dónde han aprendido. Van a ver los dientes, le van a ver que tiene incisivos, le van a ver su lengua, le ven su paladar, todo lo que más o menos conocen, ¿sí? Pero a medida que ustedes van adquiriendo más conocimiento, van viendo más cosas, ¿sí? Van viendo otra realidad, ¿sí? Puedo ver 20 cosas que ustedes no ven, obviamente porque ustedes están aprendiendo, ¿sí? Entonces, todos esos detalles, a mí ahora si me dicen, yo sé que hay una guía anterior, me voy a mirar si el overbite y el overjet tiene, no tiene, veré qué importante es conocer el overbite y el overjet en la oclusión. Es importante agregar a la definición el componente de los dientes posteriores que van a marcar la alineación tridimensional y la dirección de los surcos. Acá también, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de oclusión, ¿no? Tenemos que hablar de los dientes anteriores, como ser el overbite, el overjet, de los dientes posteriores, ¿ya? Que nos van a marcar la oclusión de las piezas dentarias a través de una alineación tridimensional, gracias a la dirección que tienen los surcos que ustedes han podido estudiar en anatomía dentaria. Yo sé y he visto que ustedes han dibujado, bueno, no he visto a ustedes, ¿no? Pero siempre veía que dibujan en papel milimetrado, tallan en jabón, saben cómo es un surco, una fosa, una fisura, qué características tiene un primer molar superior, un primer molar inferior, premolares, incisivos y demás con sus características anatómicas. Entonces, el concepto de oclusión, podemos decir que el mayor número de contactos entre los dientes anteriores y los dientes posteriores, superiores e inferiores, perdón un minutito, estoy recibiendo una llamada. Ya. Entonces, decimos, jóvenes, el concepto, mayor número de contactos entre dientes anteriores y posteriores, superiores e inferiores en relación con la posición funcional del ATM. Es otro concepto que nosotros debemos manejar, incluyendo o integrando ya este conocimiento del sistema estomatognático. Mayor número de contactos entre los dientes superiores, anteriores, posteriores, superiores con los inferiores, en relación a una posición funcional del ATM, ¿sí? O sea, la relación que tiene las piezas dentarias, tanto superior con la inferior, de los dientes posteriores, de los dientes anteriores, debe estar o debe guardar una relación con la articulación temporomandibular, ¿sí? Todo debe ser sincronizado, ¿ya? Acá nosotros decimos una posición funcional del ATM. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra ATM, nuestra articulación, ustedes, si en este momento se tocan y ponen sus dedos sobre la articulación temporomandibular que está más o menos a la altura del conducto auditivo externo y empiezan a abrir y cerrar la boca, van a notar ustedes un movimiento de su cóndilo, una posición que tiene su cóndilo, ¿sí? A esa posición que tiene su cóndilo dentro de la cavidad glenoidea recibe el nombre de relación céntrica. Y es una posición funcional que tiene el ATM, que correspondería a la parte más superior, anterior y medial, que tiene el cóndilo dentro de la cavidad glenoidea. Eso lo vamos a describir después,
pero para aclararles un poco, cuando yo les digo oclusión en odontología, con todo lo que estamos viendo, un mayor número de contactos entre dientes anteriores, posteriores, superiores e inferiores, ¿sí? En relación a una posición funcional que es la articulación temporomandibular. Ahora aquí también surge otra pregunta. ¿En qué momento hay contacto de las piezas dentarias? ¿En qué momento hay oclusión? En la deglución hay contacto, porque ustedes para deglutir necesitan cerrar la boca y sellar todo lo que es la cavidad bucal para poder deglutir. Ustedes en este momento hagan el ejercicio de hacer pasar su saliva, deglutir. ¿Y qué van a hacer? Lo primero que van a sentir, el contacto de los dientes del sector posterior. Un contacto, ¿sí? Un contacto, o sea, obviamente en todo el sector posterior, ¿no? Se siente. También cuando hay contacto en las piezas dentarias, cuando una persona bruxa, ¿sí? Yo me imagino que ustedes en este momento que están empezando su segundo semestre, su segunda rotación, perdón, pues muchos de ustedes deben estar estresados, muchos de ustedes deben estar ansiosos, ¿no? Porque hay personas que me llaman, ¿cuándo vamos a hacer? ¿Que cuándo vamos a pasar? Que esto, que lo otro, están ansiosos y en la noche deben bruxar. Deben apretar sus piezas dentarias unas con otras y ese frotamiento afuncional que tienen las piezas dentarias superiores con las inferiores recibe el nombre de bruxismo, ¿no? Que responde al estrés, a la ansiedad que tienen las personas, ¿sí? Entonces, la filosofía que nosotros vamos a utilizar para cualquier rehabilitación, la filosofía que se utiliza para hacer cualquier rehabilitación que vamos a utilizar nosotros, está resumido en este memotécnico que recibe el nombre de DATO. DATO significa desoclusión, alineación tridimensional y oclusión, ¿sí? Es algo que nosotros no debemos de olvidar, ¿sí? Muy bien, ¿qué es DATO? Desoclusión, alineación tridimensional y oclusión. Eso es lo que vamos a ir describiendo. Hemos descrito lo que es oclusión, vamos a hablar luego de lo que es la desoclusión. La desoclusión son esos movimientos que tiene nuestra mandíbula y la alineación tridimensional gracias a los surcos que tenemos en los molares, ¿sí? ¿Está claro hasta acá, jóvenes? Sí, doctor. Perfecto. Muy bien. No quiero cansarlos más, ya son las 9 en punto. Vamos a utilizar, perdón, hasta aquí faltaba esta diapositiva. Muy bien, entonces, vamos a hablar de estos términos, ¿sí? Oclusión estática es aquella oclusión que se refiere al contacto que tienen las piezas dentarias superiores con las inferiores, donde podemos estudiar la clasificación de Angle. Oclusión dinámica se refiere al movimiento que tiene la mandíbula, es decir, hacia adelante y hacia los costados, porque ustedes pueden mover su mandíbula hacia el costado, al derecho e izquierdo, que se denomina con el nombre de lateralidad, y hacia adelante, que se denomina con el nombre de protrusión, recibe el nombre también de desoclusión, ¿sí? Desoclusión es un movimiento que hace la oclusión para protegerse, ¿sí? Hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo y hacia adelante en protrusión. ¿Qué es oclusión orgánica? Llamada también oclusión mutuamente protegida y mutuamente compartida. Significa que ese conjunto de dientes que ustedes tienen en su boca, pues entre ellos, así como si fueran hermanitos, se protegen entre sí. Son una familia que se protegen entre sí. Los dientes posteriores protegen a los dientes anteriores protegen a los dientes posteriores. ¿De qué manera? Pues de la manera que acabo de explicarles hace un momento. En el sector anterior, una buena guía anterior, un buen overbite, un buen overjet, protege al sector posterior. Una buena oclusión en el sector posterior, un buen contacto entre lo que son cúspides, fosas, rebordes marginales del sector posterior, van a proteger a los dientes del sector anterior. Eso es lo que es una oclusión orgánica, una oclusión mutuamente protegida y mutuamente compartida que se da cuando las piezas dentarias se protegen entre sí. Entonces sabemos nosotros, sí es fácil, tenemos dientes anteriores y dientes posteriores. Los dientes anteriores protegen a los dientes posteriores. ¿De qué manera? Teniendo un buen overbite y un buen overjet. O devolviéndole a una persona un buen overbite y un buen overjet.
Y si no lo tiene, y ustedes dirán, pero ¿acaso uno no tiene? Pues obviamente las maloclusiones, los problemas de malposición dentaria, a través de la ortodoncia yo puedo devolver un buen overbite, un buen overjet. A un paciente que ha perdido las piezas dentarias en el sector anterior, debo pensar de devolverle un buen overbite, un buen overjet, porque debo cumplir el principio de oclusión orgánica, esto que se llama la oclusión mutuamente protegida y mutuamente compartida, ¿sí? Entonces, todos esos detalles son importantes. Qué importante había sido que yo sepa que cuando yo tenga que rehabilitar una pieza dentaria, cuando viene un paciente con una caries en un molar, saber pues cuántas cúspides tiene, cuántas fosas, cuántos rebordes marginales para tratar de simular aquello que se ha perdido, ¿sí? Para que cuando el paciente ocluya, pues ocluyan sus fosas con sus surcos, sus fisuras y sus cúspides, ¿sí? Para devolverle a la persona lo que se llama la oclusión orgánica, que los dientes se protejan entre sí, ¿sí? Entonces, estos autores, Stuart, Stala, Danico, defensores de la oclusión orgánica y miembros de la Sociedad de Enatología, son los que defienden esto que es la oclusión orgánica, llamada también oclusión mutuamente protegida y mutuamente compartida, ¿sí? Los dientes se protegen entre sí. Ese grupo de dientes que ustedes tienen en su boca, tienen que saber que ellos entre sí se protegen, ¿sí? Los dientes anteriores, repito, gracias al overbite y gracias al overjet, gracias a ese entrecruzamiento, a esa guía anterior que les acabo de mencionar, y el sector posterior, gracias a al contacto entre lo que son fosas y fisuras. Cúspides, perdón, y fosas y rebordes marginales. Entonces, si yo me hacen una rehabilitación a mí y veo que me hacen una restauración plana, ¿sí? O sea, voy al dentista, agarran y me meten la obturación, la resina y lo dejan así plano, pues obviamente estoy en problemas, ¿no? Porque yo como odontólogo debo de rehabilitar, y rehabilitar significa devolverle a un paciente lo que ha perdido de la mejor manera. Para eso ustedes han tallado dientes, para eso ustedes han hecho un jabón, para eso el doctor Medrano les ha explicado y les ha exigido tanto, para eso el doctor Toledo les ha dicho tallen, ¿sí? Para eso les han dicho dibujen, aunque nos molestaba, ¿sí? Entonces, ahora sabemos por qué, porque yo cuando tenga que rehabilitar debo de buscar y de hacer eso, ¿sí? Hoy en día existen cursos de tallado en molares. Los rehabilitadores, para poder reconstruir un molar tal como es, con todos sus detalles anatómicos, demoran 2 horas en hacer un molar, ¿sí? Entonces es importante, jóvenes. Muy bien, son las 9:02, vamos a dejar acá, vamos a quedarnos en lo que es relación céntrica, ¿ya? Y continuamos la siguiente clase. Bueno, ahora tiene que quedar claro, y aquí estoy presto a escucharles a ustedes sus dudas y todas las cosas que me pueden preguntarme sin ningún problema, ¿sí? A ver, miren, y voy a repetir y voy a ser bien clarito, espero que me entiendan, presten mucha atención. Ustedes están inscritos a la clase práctica, a los grupos prácticos. Cada uno de ustedes sabe al grupo que se ha inscrito, ¿ya? Ahora, ustedes deben formar grupos pequeños entre ustedes de 3, máximo de 4 personas, ¿sí? Ahí tiene que quedar claro. Si yo digo máximo de 4 personas, no me digan, pues, doctor, ¿sabe qué es que mi amiguita o mi amiguito se ha quedado solito, triste y abandonado? Quiero que entre a mi grupo, ya somos 4 y no sé qué. No. Máximo de 4, porque es un problema, ¿sí? Doctor, no tengo grupo, ¿puedo hacerlo solo? Hágalo solo. Doctor, somos 2 personas, ¿puedo hacer? Puede hacer. Estamos dentro de lo que les estoy explicando. Máximo 4, puede ser el grupo de 3, puede ser de 2, puede ser uno solito. ¿Qué tienen que hacer? Deben ustedes de conseguir, ya, permítanme un minutito, deben ustedes de conseguir un cráneo. ¿Me están escuchando? Sí, ¿no? Sí, doctor. Escucha. Deben de conseguir ustedes un cráneo.
Y espérenme un ratito. Ahorita les voy a explicar. Déjenme, estoy buscando la imagen. ¿No están viendo, no ven la presentación o están viendo? No se ve. Ya, perfecto. Déjenme un minutito. Por favor, un minuto. Estoy buscando. Aquí estoy. Perfecto. Toda la pantalla. Aquí. Ya. ¿Están viendo ahí? No, todavía, doctor. ¿No? ¿No ven? No, Está compartir, porque es el otro. Ahora ¿Ahora? sí, doctor. Ya. Perfecto. Entonces, ¿en qué consiste nuestra primera práctica del preclínico? Es que ustedes deben de conseguir un cráneo. Puede ser un cráneo verdadero, puede ser un cráneo de esos que hay así que son como de plástico, no sé, ya. Pero debe ser un cráneo. Ya. A ese cráneo ustedes, esta mandíbula, ya, porque el cráneo es donde la mandíbula está suelta, deben buscar la manera de que esta mandíbula quede fija, ya, en el cráneo, ¿sí? Doctor no tiene dientes, pues no sé, pónganle dientes, o si quieren, doctor es desdentado, que se quede desdentado, pero ¿sabe qué? Es que no quiero ponerle su mandíbula y no fluye, no muere, entonces póngale cera, póngale algo, cosa de que se sujete su mandíbula para que yo pueda representar, porque todos los músculos de la masticación llegan a el maxilar inferior. Entonces ese maxilar inferior debe estar de una manera fija o bien pegada para que su representación, que lo van a hacer con la plastilina, ya debe quedar lo más preciso posible, ¿sí? Espérenme aquí. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Sí? En el cráneo yo voy a representar, por ejemplo, para poder hacer la representación de los músculos de la masticación, quiero que quede claro, jóvenes, los que están escuchándome, escúchenme bien. Ustedes, si quieren tener una guía para poder estudiar los músculos de la masticación, pueden dirigirse a la fotocopiadora de la Facultad de Odontología y ustedes dicen, quiero la copia de los músculos de la masticación del doctor López. Y él le va a dar la copia esa. Y ustedes tienen que estudiar, pues, o sea, ¿cómo puedo yo hacer una representación de unos músculos si no sé de dónde a dónde va? Entonces, por ejemplo, este músculo que ustedes están viendo se llama músculo macetero. Esto lo vamos a ver con detalles, pero ustedes van a ir estudiando antes, porque ya ustedes han llevado anatomía humana, han llevado todo ya como para que ustedes digan, este es el músculo macetero, ustedes saben. Ahora, este músculo macetero, lo que yo debo estudiar es lo siguiente. Debo estudiar el origen, es donde nace, y la inserción es donde llega. ¿Sí? Les voy a decir. El músculo macetero es un músculo bastante rectangular, potente, que se va a originar en el borde inferior del arco cigomático. Y para eso yo debo recordar mis conocimientos de anatomía humana y poder, pues no. Hay tantas formas en YouTube, hay un montón. ¿Cómo les explican los músculos de la masticación? Se origina en el borde inferior del arco cigomático y va a insertarse, va a llegar al borde inferior del ángulo mandibular ogóneo. Lo que yo quedo bastante sorprendido, jóvenes, es que ustedes no saben, por ejemplo, cuando les digo, ¿qué es esto? En su hueso, esta cosita de acá, no saben qué es eso, no saben qué es el ogóneo, qué es el ángulo mandibular, no saben dónde está el mentón, por Dios, no les miento. Esto de acá, ¿qué es esto? No sé, doctor, es el cóndilo de la mandíbula que hemos hablado toda la clase. ¿Qué se llama esto? Escotura sigmoidea. ¿Qué se llama esto? Apófisis coronoides. Entonces, ustedes lo mínimo que tienen que hacer es repasar primero la parte de osteología, un poquito, ver las partes de una mandíbula para que les sea más fácil. ¿Sí? Entonces, acá ven, o sea, se origina en el borde inferior del arco cigomático y llega hacia lo que es el ángulo mandibular. ¿Sí? Acá está. Pero este músculo, jóvenes, cuando yo lo voy a representar, aquí veo que es como si tuviera dos partes, una parte más chica y una parte más grande.
Entonces yo voy a agarrar la plastilina, la voy a pegar, la voy a amasar, y voy a pegar con el borde inferior del arco sigmático al ángulo mandibular una porción rectangular bastante grande y una pequeña porción que correspondería al fascículo profundo del músculo macetero. Y esto corresponde al fascículo superficial. Entonces el textito dice que el músculo macetero se origina en los 2/3 anteriores del borde inferior del arco cigomático y el fascículo profundo en el tercio medial del arco cigomático para dirigirse hacia abajo e insertarse en el ángulo mandibular o gonium. Entonces ya lo tienes representado un músculo. Doctor, tenemos dos músculos del lado derecho y del lado izquierdo. ¿Qué vamos a hacer? Hagan de los dos lados, porque es bastante sencillo. ¿Sí? Hacer esto, poner esta cosita aquí, me demorará pues 3 minutos. ¿Sí? Siempre y cuando estudie, ¿no? Ahora, ese es el músculo macetero, ¿sí? Esto vamos a saltar porque me sirve a mí. Aquí está. El músculo temporal es un músculo bastante amplio que se origina en la fosa del hueso temporal, se va a dirigir hacia abajo y se va a insertar en la apófisis coronoides. ¿En qué parte de la apófisis coronoides? Vértice, borde anterior, cara interna de la apófisis coronoides, y así lo voy a representar. Doctor, tiene estas rayitas. ¿Qué son esos? Esos son sus fascículos, su fascículo anterior, fascículos medios u oblicuos o fascículos horizontales. ¿Cómo puedo hacer eso? Yo se los dejo a su imaginación, pues algunos agarran su espátula con las rayas así, otros han agarrado un peine y con el peine le han hecho así para darle esa formita. Eso ya es cuestión de ustedes. ¿Sí? Doctor, pero ¿por qué tiene blanco y yo puedo ponerle todo rojo? Colóquenle lo que ustedes quieran, pero lo importante es que me digan de dónde a dónde va ese músculo, porque eso es lo importante para que nosotros sepamos. Ahí está el músculo, así lo van a representar. ¿Ya? Y después tenemos este músculo, el pterigoideo interno, que se origina en la fosa pterigoidea, ¿sí? Y se va a dirigir hacia el ángulo interno de la mandíbula. ¿Ya? Para ser más precisos, en la fosa pterigoidea, en el proceso piramidal del hueso palatino, en la tuberosidad maxilar para dirigirse hacia abajo e insertarse en el ángulo mandibular, pero en la parte interna. Ese es el músculo pterigoideo interno medial. Eso también lo tienen que hacer. Fácil, es fácil. ¿Cómo tienen que hacer? Pues tienen que ubicar cuál es la fosa pterigoidea, ¿no? Dónde se ubica, ¿no? Recordar un poco sus conocimientos de anatomía humana. Finalmente, lo que tenemos que ver esto, el músculo pterigoideo externo o lateral. Ustedes si ven bien aquí, cuando nosotros copiamos y vemos esta imagen, muchos de sus compañeros no lo estudian y son directamente así copiadores y lo copian bien. Agarran y lo ponen por encima. Acá, si ustedes se fijan, hay como un corte de la mandíbula, ¿sí? Un corte de la mandíbula donde se está viendo hacia adentro, ¿sí? Entonces, no le estoy diciendo que corten su cráneo, ¿no? Pues con eso no le estoy diciendo, es simplemente para que ustedes entiendan. Este músculo se llama pterigoideo externo. Como yo puedo ver, tiene forma de cono, ¿sí? Es un músculo que tiene dos partes, ¿no? Aquí estoy viendo una separación aquí al medio. Una parte superior y una parte inferior. La parte superior denominada esfenoidal y la parte inferior denominada pterigoidal. La parte superior se origina en la superficie infratemporal del ala mayor de la esfenoides, y el fascículo inferior se origina en la ala externa del plato pterigoideo lateral. Ambos se juntan y se insertan en el cuello del cóndilo, en el borde lateral de la cápsula y del disco articular. ¿Sí? Si yo sé eso, ya sé dónde lo voy a colocar. ¿Sí? Ahí está visto internamente cómo es ese músculo, que lo van a poder colocar sin ningún problema. ¿Sí? Ahí veis que se ve como un corte de la rama, que ya van a ver. ¿Sí? Y ya está, visto de esta manera. ¿Sí? Ahí está. Ustedes quieren verlo así, su cráneo, ¿no? Y este permite hacer movimientos importantes de la mandíbula. Este músculo, como están viendo. ¿Sí? ¿Ya?
Ahora, después de haber terminado esos 4 músculos, que son los músculos importantes, que son massetero temporal, pteroideo interno y pteroideo externo, que son los 4 músculos principales de la masticación, ¿sí? Y que dentro de sus funciones esos músculos son el ascenso, es decir, cerrar la boca, y también movimientos de la tele y protrusión. Pues necesitamos para masticar músculos que me permitan abrir la boca, ¿no es cierto? Entonces, esos músculos se denominan los supraioideos. Esos músculos supraioideos reciben ese nombre porque están encima del hueso dioides. Esto que están viendo aquí es el hueso dioides. Eso también tienen que hacer. ¿Cómo van a hacer? Pues muchos de sus compañeros dicen, ahora, ¿cómo hacemos? Ahí viene la imaginación. Acá sus compañeros lo colocan así como un tubo aquí, ponen el hueso dioides así como una letra C, lo que lo hacen de acrílico. Ya ven, pues ustedes cómo hacen. Y aquí vienen los músculos supraioideos, ¿sí? Este de acá es el miloioideo, este es el genioideo, son así unas cositas chiquitas. Acá el estiloioideo, el vientre posterior del digástrico, y este de aquí, el vientre anterior del digástrico. Esos músculos los tenemos que representar en los músculos de la masticación. Ese es el trabajo que ustedes tienen que hacer, que lo vamos a hacer de forma virtual, ¿sí? Ustedes ya tienen que organizarse. Yo, por ejemplo, yo no me voy a meter a hacer sus grupos, ¿no? Ustedes harán sus grupos, ustedes verán cómo se organizan. Qué importante es conocerse, ¿sí? Es decir, a ver, ¿quiénes son chicos del grupo? Tienen que haber un líder ahí. ¿Quiénes son del grupo A1, digamos? Ya, tal persona. Chicos, somos 5 personas. ¿Qué les parece si hacemos grupos? Nos dividimos en 2. ¿Quiénes van a estar? Bueno, no sé. Ya ese es un tema que ustedes yo no quiero. Después vienen. Esto no es el colegio, por favor. Doctor, no me quieren agregar al grupo. Doctor, ¿sabe qué? Estoy en este grupo, me han metido a este grupo y resulta que el dueño del cráneo se lo ha llevado. Y ha venido a defender, porque este trabajo lo van a defender y se les va a calificar a todos, ¿sí? Y ustedes me dirán, pues hay un jefe de grupo así, doctor, este no trabajó nunca, ¿sí? Y hay muchas personas que hacen su cráneo, defienden ellos y se lo llevan y los dejan plantados al resto. Ese no es un problema mío, es un problema de organización suyo, de ustedes, ¿sí? Entonces vean la mejor manera. Yo voy a estar pendiente a todo lo que ustedes quieran preguntarme, ¿ya? Voy a la siguiente clase, la teoría, vamos a destinar una media horita al finalizar, para que todos los grupos me digan en qué están, quiénes han sido, quiénes son los grupos que se han conformado, cómo están haciendo. Pero yo quiero que me digan, estamos haciendo así, doctor, anda todo bien, pero no quiero quejas, digamos, porque yo no estoy haciendo el grupo, ustedes están haciendo. No me quieren incluir, yo no sé nada yo, ¿sí? Y por favor, otra recomendación que les doy es cualquier cosa que ustedes quieran preguntarme, jóvenes, yo no tengo ningún problema de que ustedes me pregunten. El único problema que tengo, ¿saben cuál es? Lo que pasa es que yo por las tardes trabajo, tengo mi consultorio y atiendo pacientes y no puedo contestar sus mensajes. A veces me mandan, me dicen, doctor, me manda mensajes, usted nunca me contesta, que es lo que el otro. No le puedo contestar porque pienso que es una falta de respeto si yo estoy atendiendo a un paciente que esté chateando, ¿sí? Más lindo es que ustedes me llamen por WhatsApp, igual no van a hacer. Creo que es más fácil, porque eso de estarse mandando, hola, ¿cómo estás? Doctor, ¿puedo hacer mejor si me llaman? Me dice, doctor, esto está pasando, esto es así, doctor. ¿Cómo puedo hacer esto, doctor? ¿Qué sugerencia me da? Con todo gusto les voy a contestar. ¿Sí? Pero si me mandan mensaje, a veces me es imposible contestarles en ese momento, y cuando ya me estoy en mi consultorio, lo único que quiere es llegar a su casa y no sé, pues, o sea, dormir, mirar tele, ir al estadio, no sé, pero llámenme, ¿sí? La siguiente clase, ¿ya? Ustedes deben organizarse, ustedes deben decirme cuáles son los grupos. ¿Cuándo va a ser eso? Va a ser la siguiente clase a esta misma hora, ¿sí? ¿Está claro, jóvenes? Sí, doctor. Perfecto. Muy bien. Entonces, si no hay más
dudas, pues vamos a dejar la clase acá y nos vemos en la siguiente clase. ¿Está bien? Dudas, por favor. ¿Alguien quiere preguntar? La fecha de entrega de este Yo le voy a decir cuándo va a ser la fecha la siguiente semana. Ustedes vayan trabajando. No hagan, por ejemplo, como otros. Se supone que ustedes ya tienen que conseguir un cráneo. Hay que ser más operativos, ¿no? ¿Quién trae cráneo? Yo tengo. Vamos a grabar, listo. Yo llevo plastilina, yo llevo dónde nos juntamos, pues nos veremos en algún lugar, listo, haremos. Ya. ¿Qué músculo vamos a hacer? Somos 4 en el grupo. Ya tú estudias temporal, tú macetero, tú pterigoneo externo, listo. Y cada cual viene con sus ideas. Este es de tal, de aquí a aquí, independientemente, pues organícense, no sé, ustedes ya verán. ¿Ya? Y lo hacen eso, en una clase lo van a hacer, una vez que se reúnan, ¿sí? Ahora, la siguiente clase, yo voy a ver que ustedes me digan el avance que están teniendo, hasta dónde han llegado, y supongo que van a ser unas 2 semanas para poder terminar todo esto. En una semana ustedes van a terminar los músculos que son estos acá arriba, temporal, macetero, pterigoneo interno y externo, y en la otra semana van a hacer esto acá, para que en una tercera semana estemos haciendo la defensa de estos músculos, que eso sí lo vamos a hacer de forma presencial. Yo les voy a llamar a los grupos que se han inscrito y vamos a pasar y vamos a hacer una defensa. Uno por uno con su cráneo. Se les va a preguntar el origen, la inserción, la función y la inervación. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, doctor, claro. Todo claro. Perfecto. Entonces, vuelvo a repetir para que no exista dudas. Fecha, ¿cuándo ha dado fecha? El doctor ha dicho la siguiente clase que ya empiezan a inventar un montón de cosas y después todo el mundo desinformado. Les he dicho que la siguiente clase ustedes ya deberían haber terminado la primera parte de los 4 músculos. Entonces la siguiente clase les voy a preguntar, ¿cómo les está yendo? ¿Han terminado? Sí, doctor. ¿Dudas? Estas dudas, listo, aclaramos las dudas, terminan de mejorar. Tienen una semana más para hacer esto que estamos viendo acá. Y listo, y después de eso, listo, terminaron, chicos, listo. El lunes nos vemos con los músculos A1, A2, A3, y el día miércoles con el 3, 4, 5, 6. Nada más. Yo ya les voy a dar las fechas, pero ustedes tienen que ir trabajando ya y ustedes deben organizarse. Muy bien. Si no hay más dudas, nos vemos la siguiente clase. ¿Listo, jóvenes? Doctor, perdón. ¿Sí? Dijo que podríamos llamar doctor para cualquier duda. ¿Nos podría dar su número? ¿Nos podría dejar su número, por favor? ¿Ahí en el grupo no está? A ver. Déjame ver un ratito. Debe estar aquí. Aquí, 96 miembros. Aquí Marcelo López dice propietario. ¿No sale un número? No, su número está en oculto, doctor. Al menos en ese grupo. Ya. Anoten entonces. Está ocultado. Doctor, buenas noches. Sobre el cráneo, ¿todo el mundo tiene que tener un cráneo individual o puede ser todos en un grupo compartir? ¿Tienes que entrar a la clase usted, joven? No, estoy escuchando, doctor, sobre el cráneo, la tarea que ha dado, pero eso es mi duda del cráneo. A ver, ¿cómo se llama usted? Gómez, doctor. Gómez, ¿qué Gómez? Gómez Javier, doctor. Javier Gómez. Bueno, les hemos dicho, Javier, de que ustedes, no sé en qué grupo se había inscrito usted, puede ser el día lunes o el día miércoles, en los diferentes horarios, usted está inscrito. Seguramente hoy usted va a reunir, se va a decir quién está en el grupo X, ¿sí? No sé. Entonces les he dicho que ustedes deben formar grupitos, ¿ya? De 2 personas, de una persona, si usted quiere hacerlo individual, lo hace solo, de 2 personas, de 3 personas, 4 personas, máximo, ¿sí? Y que esos grupos deben ser del grupo práctico que ustedes se han inscrito, ¿sí? Vamos a suponer, yo me he inscrito al grupo el día lunes a las 2 de la tarde y está Marcelo López, está Javier Gómez, está Tambo Céspedes, está Gladys Mendoza, está Luz de Soria, y ustedes
deben decir ya, bueno, somos estas 10 personas, bueno, haremos grupos. No puede ser que yo, digamos, diga, ya soy del lunes, pero mi amiguito está en el grupo del miércoles, que venga a mi grupo y que desordenen. Ustedes deben hacer sus grupos en el día que se han inscrito con esas personas. ¿Está claro? Puede hacerlo Javier solito, puede hacerlo en grupo, puede hacerlo en grupo de 2, 3, hasta 4 personas máximo. ¿Hemos tenido problemas? Nunca hemos tenido problemas respecto a que me digan no tenemos cráneo. Entonces, se prestan, consiguen, siempre hay. ¿Ya? El único problema que hemos tenido es que el dueño del cráneo se lo había llevado. Doctor, el dueño del cráneo se lo ha llevado, y ahora qué hago, pero yo no sé qué voy a hacer, deberías haber hablado, o sea, deberías de haber conversado con las personas. ¿Sí? Entonces, grupos del día que les corresponde. No pueden ustedes pensar de que yo, que soy del día lunes de las 2 de la tarde, quiero que mi enamorada o mi enamorado que esté en el día miércoles esté conmigo. No se puede. Respeten sus grupos. ¿Sí? Claro. Y los del B7, doctor, disculpe. Ese grupo Q7 puede integrarse a cualquier grupo. Sí, porque ese grupo tiene que desaparecer para que podamos pasar las clases teóricas, lamentablemente. ¿Sí? Claro, doctor, no hay problema. Perfecto. Listo. ¿Está claro hasta ahí? Javier, ¿está bien? ¿Gómez? Sí, doctor, no, sí había escuchado todo por eso, pero como no nombró la parte del cráneo y todo, dije, ¿cómo haríamos para juntarnos todos? O es que cuando demos la exposición cada uno estaría en su casa y ahí estaríamos intentando todo. No. Escúcheme. Según normas y resolución que ha salido en la facultad, todos los repasos y exámenes deben ser tomados de forma presencial. Ustedes van a juntarse, Gómez con alguna compañera y otros, si no quieren ser grupo, se juntan en su casa, en una plazuela, y se hacen este trabajito. En la facultad se juntan, hacen. ¿Sí? Y el día de la defensa, pues yo voy a decir, jóvenes, la semana que viene es el día de la son las defensas. Todos, absolutamente todos, deben venir a la facultad con sus cráneos para hacer las defensas. ¿Entiende? El horario que se ha inscrito, el horario que está el grupo que ha formado y todo eso. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Sí, doctor. Ahora. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna duda más? No, doctor. Perfecto. Jóvenes, nos vamos viendo entonces, nos retiramos si no hay ninguna duda. Nos vemos la siguiente clase. ¿Listo? Gracias. Mi número. Sí, mi número es el 707. ¿007? No. 707. 707, acá. 59821. 59821. Ya estoy, doctor. Muchas gracias. Aquí le estoy mandando mensaje para todos. A ver. 707 y 59821. Ya le estoy poniendo el teléfono. Yo me llamo Marcelo López, ¿sí? El otro docente es el doctor Horacio Rivera, porque a veces hay problemas respecto a que algunos recién se enteran después de 2 meses de que